Hola, ¿qué tal? Es un gran gusto compartir con ustedes en este encuentro virtual de expertas TIC de 5G Américas. Mi nombre es Irene Levy, yo soy mexicana, llevo en el sector de telecomunicaciones desde 1994. Eh, Como comprenderán, soy completamente alma entregada a este sector. Soy abogada. Tengo una maestría en Derecho, otra maestría en Administración Pública, y he seguido de cerca desde diferentes trincheras el tema de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México. Mi objetivo con esta pequeña charla es compartir con ustedes un poco la evolución de México en este tema de telecomunicaciones y radiodifusión a nivel jurídico, un poco de mercado, un poco los participantes, pero sobre todo compartir dónde está México ahora. Porque como ustedes bien saben, México ha sufrido últimamente grandes cambios políticos que ha llevado también a enormes modificaciones jurídicas. Y este es un momento clave, es un momento bisagra en el que vale la pena analizar cómo llegamos aquí, qué es lo que se ve en el futuro cercano, quizás atrevernos a hablar un poco del futuro un poco más lejano o a mediano plazo para visualizar la importancia de este sector y cómo se plasma en nuestro país, en México. Y claro, México dentro de este concierto de naciones latinoamericanas en donde pues nos hemos de alguna manera seguido en algunas cosas, hemos visto, volteamos, vemos qué hace Colombia, qué hace Chile, qué hace Argentina, nos contagiamos de cosas o a veces rechazamos otras. Pero volveré a México. México inició una carrera de apertura, de liberalización de las telecomunicaciones en esta época, en esta decena en el que, en la que todo el mundo estaba liberalizando, estaba abriéndose. Esta época que a nivel internacional podemos marcar a partir de la caída del muro de Berlín, en la que viene un rechazo muy fuerte a la intervención estatal y viene una reacción opuesta a esta intervención gubernamental en la economía de los países y con ello la liberalización de muchas de las actividades que otrora estaban en manos del Estado. Las telecomunicaciones no fue la excepción y en México viene en 1989 una reforma constitucional para que las comunicaciones vía satélite dejen de ser una actividad exclusiva del Estado y pasen a ser una actividad compartida con la inversión particular de los privados. Posteriormente vienen diferentes hitos que son demasiado domésticos como para comentarlos, pero en 1995, y este es un punto que hay que marcar en la línea de la historia, en 1995 surge la Ley Federal de Telecomunicaciones en México que liberaliza el tema de las telecomunicaciones, pero además admite la inversión extranjera todas las áreas de telecomunicaciones, hasta el 49%, salvo el tema de telefonía celular, donde se abre a un 100% en inversión neutra. En materia de radiodifusión, teníamos una ley viejita de 1960, la Ley de Radio y Televisión, que en realidad pues no permitía absolutamente ninguna participación extranjera, era mucho más acotada la actividad por tratarse de pues el manejo de contenidos, pero también hay que decirlo, también por tratarse de un coto de poder en el que se mantenía el discurso, la editorial, la opinión pública, con cierto control por parte del gobierno y de ciertos empresarios o industriales.
Así fue como inicia esta nueva etapa de una regulación más abierta. La misma ley de 1995 obliga al gobierno federal a crear, vía un transitorio, un órgano desconcentrado del gobierno federal con autonomía técnica y de gestión para regular a los operadores, para regular esta enorme transición que venía a permitir incorporar nuevos jugadores. Recordemos que en México existía un monopolio, iba a decir existe, pero voy a decir existía porque ya no es un monopolio, aunque sigue siendo la empresa más fuerte de telecomunicaciones, que era Telmex para telefonía fija, que en ese momento la telefonía fija era todavía una gran cosa, el Internet era incipiente, y en telefonía celular ya había otras empresas, pero Telcel tenía, que es una empresa de este mismo grupo Carso de Telmex, era claramente la empresa preponderante o con mayor participación del mercado en ese momento, y lo sigue siendo. Se crea entonces esta Comisión Federal de Telecomunicaciones, este desconcentrado, para regular a los operadores, porque claramente existía y existe el fantasma de que el gobierno pues es juez y parte. El gobierno no nada más es eso, sino que el hecho de que exista discrecionalidad en el gobierno para el otorgamiento de concesiones, de permisos, revocaciones, contraprestaciones del espectro, y que las decisiones no estén basadas en cuestiones técnicas, sino más en cuestiones políticas, coyunturales, pues despertaba una gran desconfianza en los inversionistas, y eso hizo que en esta furia por los tratados de libre comercio, es cuando se firma el TEMEC famoso, este tratado trilateral con Estados Unidos y Canadá, esta furia de apertura que contagió a México de todas partes del mundo, y era el auge de la liberalización económica, y en ese momento se empiezan a descentralizar ciertas facultades, en este caso, en este órgano desconcentrado, para dar seguridad jurídica y técnica a los inversionistas, y esto que se llama predictibilidad, es decir, que los inversionistas con un marco jurídico claro, con un órgano compuesto por figuras más que políticas técnicas, con cierto arraigo a la institución que se fuera trazando con el tiempo, pues pudieran saber qué se esperaban de sus inversiones. Pudieran saber, bueno, si hago A, el resultado es B. Eso es la predictibilidad. Así fue como se crea la COFETEL, y se compone en ese momento por 4 comisionados. No voy a abundar en esto. Por supuesto, tiene errores de diseño. De entrada, que sea un número par la composición de su pleno, pues es un error. Pero en todo caso, empieza a sembrarse esta semilla de órganos técnicamente independientes del gobierno. Claro que, hago un paréntesis, a veces yo con mi experiencia he visto que las instituciones son más de personas que de instituciones. Es importante el andamiaje jurídico, pero es más importante todavía las personas que lo componen, porque pues por más andamiaje jurídico que tengas, si quien lo compone son personas que tienen nexos con grupos empresariales o con el gobierno, pues de todas maneras eso no sirve de nada. En todo caso, la COFETEL empieza a funcionar con algunas cuestiones, tropiezos, errores, como toda institución que acaba de comenzar, y no es esta una plática sobre el funcionamiento de la COFETEL. Y en este sentido, empieza a avanzar la apertura de telecomunicaciones, empieza a avanzar en ese momento la posibilidad de que las personas eligieran operador de larga distancia, después viene la parte local, en fin, toda la parte del roaming, la interconexión, la coubicación, todas estas figuras que no existían y que empiezan a surgir a nivel jurídico en México. Así pasan los años
empiezan ciertas avances muy importantes en materia de telecomunicaciones, de nuevos jugadores, pequeños jugadores, y me voy a dar un salto cuántico hasta el año 2013, ¿no? Que no haya pasado nada importante en pues que fueron 20, casi 20 años, 18 años, pero quiero dar el salto para traer un poco la charla a lo que sucede hoy en día, de lo que me importa mucho hablar, y es la reforma estructural en materia de telecomunicaciones y competencia económica que expide el presidente Peña Nieto, desde luego el Congreso de la Unión. Una reforma parte de una serie de reformas estructurales que apuntalan la idea de órganos autónomos, es decir, de órganos desconcentrados que se tenían en casi todas las materias, en competencia económica, en energía, en telecomunicaciones, se pasa a convertir estos órganos desconcentrados a organismos constitucionales autónomos regulados desde la Constitución, con un esquema muy fuerte que permite contar con comisionados y comisionadas transeccionales, con un proceso de nombramiento basado en conocimientos y en mérito, con un toque desde luego siempre político, en fin. Este salto que se da, y no quiero decir salto hacia arriba o hacia abajo, porque cada quien tendrá sus ideas de si esto es bueno o eso es malo. Mi opinión es que fue bueno. Se da este salto, se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y a este Instituto Federal de Telecomunicaciones además se le da la facultad de competencia económica en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, ambas cosas, porque anteriormente quien tenía la facultad de competencia económica era otro órgano desconcentrado que nació por el mismo tiempo, llamado COFECO, Comisión Federal de Competencia, y ahora, si bien se crea un órgano autónomo de competencia económica, se decide que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tendría ambas facultades, desde luego restringiendo su ámbito a telecomunicaciones y radiodifusión. Bien, pues en este sentido surge el Instituto Federal de Telecomunicaciones en el año 2013, y en este año 2013, en la reforma constitucional se escribe, se obliga al legislador a expedir una ley federal que aglutine, que converja la materia de telecomunicaciones, que recordemos es de 1995, y la materia de radiodifusión, que es de 1960. Imagínense ustedes, estaba completamente rebasada esa ley, y se decide por primera vez en la historia concesionar a través de una licitación una cadena nacional, de hecho, dos cadenas nacionales de televisión, lo que para México, como en otros países, era realmente una epopeya, porque existía este duopolio de Televisa y Televisión Azteca, que poco permitían la entrada de otras opciones. Bueno, eso se pone en la Constitución, y en la Constitución se incluyen diferentes reglas. Y una de las reglas a la que me quiero referir, reglas para que el legislador esto lo incluya en la legislación secundaria. Y en la legislación secundaria, que aún está vigente, y se expide en 2014, es decir, un año después de la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se incluye una serie de figuras muy interesantes. En materia de competencia económica, se incluye una figura muy mexicana que se llama la preponderancia. La preponderancia, que es esta condición que adquieren por declaración del órgano autónomo aquellas empresas que cuenten con un poder de mercado, sea en telecomunicaciones o sea en radiodifusión. Es así como se nombran a Televisa preponderante en el mercado
de radiodifusión y a Telmex preponderante en el mercado de telecomunicaciones y en los submercados que esto significa, incluyendo, desde luego, telefonía móvil. ¿Esto qué significaba? La producción de una regulación asimétrica, individual, desde luego a ellos, y, y significaba la idea de abrir a la competencia, de alguna manera, de abrir eh, y que las empresas competidoras entraran en un terreno un poco más parejo al que se tenía, porque realmente pues este poder preponderante de las empresas pues eliminaba toda posibilidad de que nuevos entrantes pudieran entrar en un terreno parejo. Toda esta regulación era parte de las facultades o es parte de las facultades del organismo autónomo IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, compuesto por 7 comisionados que duran en su encargo 9 años de manera transeccional, 7 años de manera transeccional. Eh, y de manera escalonada, de tal suerte que no salgan todos y luego vuelvan a entrar, para garantizar continuidad en los planes y evitar conspiraciones y estas cuestiones. Bueno, así se consolida y se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones y otra de las figuras que esta es básica y es muy importante porque México es el único país de Latinoamérica que decide hacer esto, es de designar la banda de 700 megahertz a una empresa mayorista. eh, un consorcio se licita y gana un consorcio que se denomina Altán, se licita a toda la banda de 700 a los 90 megahertz de los 700 para que sea esta empresa Altán la que facilite el uso de la banda de 700 a otras empresas y de esa manera se trató de idear una forma de poner en manos de todos una banda tan importante como la banda de 700 megahertz. Bueno, todas estas ideas que surgen con el gusto de algunos, el disgusto de otros, entra AT&T como un jugador importante de telefonía móvil, Telefónica ya estaba ahí, hay un gran entusiasmo respecto a las nuevas reglas, una gran curiosidad también de cómo va a funcionar esto. Y bueno, y arranca todo esto, se licitan las 2 cadenas de televisión, una de ellas queda desierta, en fin, una serie de cosas y tropiezos y demás. Me salto toda la historia porque no es la idea de contar el detalle, sino dar un poco los macros. Y en ese momento, después del paso de los años, el instituto gana mucho prestigio en cuanto a que los litigios en la corte lo sostienen, lo abrazan muy bien en sus facultades, a tal punto que la corte llegó a decir que los autónomos, específicamente el IFT, tenía facultades cuasi legislativas y cuasi judiciales y cuasi ejecutivas, lo que es una gran cosa, con este andamiaje en la Constitución que es muy fuerte. Y nos acercamos al gobierno de López Obrador realmente con una ideología que avisa, anuncia el rechazo a la autonomía de los órganos, que anuncia el rechazo a la repartición de poder, a los pesos y contrapesos, más se inclina por la centralización de las decisiones, de la toma de decisiones, con una serie de cuestiones ideológicas y políticas. Desde 2018 se empiezan a debilitar los órganos autónomos porque es un golpeteo constante por parte del Ejecutivo Federal contra todos los órganos autónomos. Estos siguen su trabajo, pero por ejemplo, el día de hoy tenemos un instituto que de 7 comisionados únicamente tiene 4 porque ya no hubo nombramientos posteriores y no hubo ningún interés en hacer esto. Más bien se les ha dejado morir un poco de inanición, aunque se les ha seguido dando presupuesto y demás.
En todo caso, cuando el presidente López Obrador decide desaparecer a los institutos, se da cuenta que realmente no tiene la mayoría en el legislativo, porque se requiere una reforma constitucional, por lo tanto, las 2/3 partes de los congresos de las cámaras de diputados y de senadores, y por lo tanto declina su intento de desaparecerlos, pero con la llegada de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, que llegó con una amplia mayoría y con una sobrerepresentación en el Congreso, y lo digo sobre, lo subrayo porque pues se les otorgaron más diputados y más senadores de los que realmente por constitución y por ley hubieran correspondido. Pero bueno, con esta mayoría tramposa, lo puedo decir así, han decidido desaparecer a los organismos autónomos, incluyendo al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hago un pequeño paréntesis. ¿Cómo hemos avanzado en materia de brecha digital? Bueno, se ha avanzado, pero desgraciadamente la idea de esta empresa Altán mayorista de la banda de 700 MHz no fue lo que se pensaba, porque no avanzó como debía y con todos los compromisos económicos que tenía, cae en suspensión de pagos y es rescatada por el propio gobierno federal, que se convierte, curiosamente, en operador de telecomunicaciones, haciendo una fusión operacional con la Comisión Federal de Electricidad a través de una filial que crea, que se llama CFE Telecom e Internet para Todos. Una serie de promesas durante todo el sexenio pasado de López Obrador, diciendo que se llegaría al 100% de cobertura territorial, lo que todos sabemos que eso es un sinsentido, pero pues desde luego no se llega ni al 100%, ni al 90%, ni al 92% de cobertura territorial. Sigue habiendo una brecha digital importante lo que se dice ahora en el gobierno de Claudia Sheinbaum es que este proyecto seguirá con la CFE Telecom y con la red de Altán dentro del paquete de reformas constitucionales de que yo hablaba, que el presidente López Obrador no pudo pasar porque le faltaba la mayoría constitucional, él antes de irse en febrero de este año, él se va el último día de su encargo, es el 30 de septiembre, y el 5 de febrero de este año 2024, él presenta un paquete de reformas, veintitantas, constitucionales, entre las cuales hay dos a las que me quiero referir. Una que convierte al Internet que preste el Estado en una actividad estratégica, es decir, exclusiva del Estado, es decir, se espera mayor intervención estatal en el área de telecomunicaciones, y una donde desaparece completamente a los organismos autónomos, todos, incluyendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y en eso estamos ahora. Estamos en un panorama oscuro en el que, si bien el mundo y la tecnología avanza, por el otro lado tenemos un estancamiento a nivel regulatorio, poco o nada se ha hecho a nivel de inteligencia artificial, tenemos graves problemas de ciberseguridad en el país, no hay planes y proyectos concretos en materia de cobertura, y sobre todo de cobertura en zonas donde no la hay. Esta empresa, CFE Telecom, pues resultó no concretar o no dar a conocer ningún plan serio sobre cómo, qué y cómo lo iba a hacer. Y en este momento se ha presentado una iniciativa a nivel ley para crear un órgano que se llama Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que absorbería las funciones de ciberseguridad, de satélites, de correos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que tenía la Secretaría o que tiene todavía, y se dedicaría a la transformación digital del país, que me parece fantástico, esto me parece fantástico. El problema que tenemos es que es una súper agencia con súper facultades, y cuando esto sucede y no hay, está dentro de un gobierno que no necesariamente es transparente, también absorbe
la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, en fin, que no vemos por qué tendría que estar dentro de una agencia de telecomunicaciones, salvo por la parte digital, pero no por la parte sustantiva. Y estamos a unos días de que desaparezca el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que presenta un problema adicional. Y con esto voy cerrando. El problema adicional que presenta la desaparición de este instituto es el capítulo 18 del Tratado de Libre Comercio México-Canadá, que establece que México contará con un órgano independiente. Y en el pie de página número 14 de este capítulo 18, se dispone que México cuenta con en la revisión que se hizo en 2020, cuenta con un órgano autónomo del Poder Ejecutivo. Se ha dicho, y ya tomaron nota en el gobierno, que la desaparición del instituto entraña una violación directa y frontal al TEMEC, al Tratado de Libre Comercio. Hace unos días, tanto el Poder Legislativo como la Presidenta de la República mencionaron que estaban digamos, que entendían esta situación, que estaban al tanto de una posible violación y que estaban pensando en la creación de un órgano no constitucional autónomo, pero un órgano un poco que le tape el ojo al macho, como decimos en México, que haga como que cumplimos el TEMEC, pero bueno, pues será prácticamente lo mismo con cierta independencia técnica. ¿Será que estaríamos volviendo al modelo de Cofetel de 1996? Probablemente, que es mejor que el otro, pero en realidad, en mi opinión, es una simulación. En este sentido, México, y concluyo, México está retrocediendo muchos años, por lo menos 2 décadas, en, en el brazo institucional que se había creado. No sabemos cómo y quién va a ejercer las facultades que tenía el instituto. Sabemos que lo que ellos esperan es ahorrar y esto significa adelgazar la plantilla laboral y de funcionarios del instituto y con ello se irán muchos años de experiencia. A nivel inversionistas, no sabemos tampoco cuál será la reacción de AT&T, de Telefónica. Sabemos que ha habido cierto descontento porque los precios del espectro en México son de los más caros del mundo y el poder legislativo no ha sido sensible a esta situación. Por lo tanto, no ha bajado los precios. Eso ha hecho que Telefónica, por ejemplo, haya regresado prácticamente todo el espectro que tenía al gobierno. Y bueno, pues si no hay quien compre, pues ahí está el espectro. Y como decimos en este sector, el espectro más caro es el que no se usa. Y ahí lo tenemos. Vamos a ver qué pasa en los próximos días con la desaparición, que es un hecho de estos órganos. Probablemente cuando vean esto ya habrán desaparecido los órganos. En todo caso, en mi opinión, es muy triste y lamentable lo que pasa en México hoy. Tanto esfuerzo para construir instituciones no perfectas, pero perfectibles, que se podían haber revisado, que se podían haber apuntalado, adelgazado, pero no desaparecer tantos años de trabajo como se está haciendo ahora. Con ello veremos también, muy probablemente, un cambio sustantivo de las leyes de telecomunicaciones y radiodifusión y otros lineamientos secundarios que se han emitido a partir de esta ley, con el adelgazamiento o el cambio también del Poder Judicial que había realmente apuntalado muchísimo al instituto y los criterios de este instituto, y con este cambio en el Poder Judicial en México, en el que se irán todos los jueces y magistrados y ministros, pues viene una nueva época en este sector queridísimo mío y de ustedes, de telecomunicaciones, radiodifusión, tecnologías, y ahora habría que sumar inteligencia artificial, de las TICs. Y yo, pues bueno, con esto yo quisiera concluir agradeciendo a los que, a este encuentro virtual de expertas TIC 2024, a Pepe Otero, a todos los organizadores, de verdad les agradezco muchísimo y espero que estas palabras mías hayan sido de utilidad un poco para comprender y situar
dónde está México en este concierto de las TICs, en este concierto del sector de telecomunicaciones. Un abrazo a todos desde México.